5 viudas apaches tocaron su puerta y cambiaron para siempre la vida del ranchero. El sol caía en ángulos cortantes sobre la planicie árida, tiñendo de naranja los riscos y las llanuras polvorientas. En la lejanía, el viento arrastraba semillas secas y arena, y el silencio parecía pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. El rancho estaba apartado, rodeado por kilómetros de soledad, sin vecinos que pudieran acudir en caso de necesidad, sin más compañía que la de los caballos y el murmullo del río seco que corría cerca. Samuel Ortega, un hombre curtido por la tierra y los inviernos duros, estaba arrodillado junto a la valla de madera que delimitaba el potrero. Su rostro, marcado por cicatrices de trabajos pasados y pérdidas silenciosas, no expresaba emoción, aunque cada movimiento era meticuloso, preciso. Observaba el horizonte como quien vigila un peligro invisible. La soledad le había enseñado a desconfiar de todo lo que se moviera fuera de lo esperado. El crujido de los cascos sobre la grava lo hizo alzar la vista. No eran caballos solitarios ni viajeros como él había visto antes. 5 figuras aparecieron a lo lejos, moviéndose con determinación y coordinación, sus mantas y pañuelos cubriendo parcialmente sus rostros. Mujeres. 5 mujeres de mirada firme y cuerpo endurecido por la vida. Viudas, pensó Samuel antes siquiera de ver sus ojos, la forma en que cargaban armas, herramientas y escasos equipajes hablaba de supervivencia. Nunca había esperado visitas, y mucho menos de un grupo así. El instinto lo hizo retroceder unos pasos, meter la mano en el bolsillo donde guardaba su revólver y medir la distancia. Sin embargo, no había agresión en su postura. Solo un paso decidido hacia un refugio de madera, como si buscaran amparo o un punto de partida. Buenas, dijo una de ellas, la voz seca, casi sin emoción. Necesitamos pasar la noche. Llovió al norte y el paso está imposible. Samuel las estudió en silencio. No preguntó sus nombres, no ofreció hospitalidad inmediata. Solo abrió la puerta de la cocina del rancho y señaló con un gesto mínimo el interior. Las mujeres entraron, mudas, como sombras que no alteraban el orden del lugar pero que transformaban la atmósfera en un instante. Una de ellas cojeaba. Samuel lo notó al instante, un pie torcido, vendajes improvisados, y sin embargo, caminaba con determinación. Nadie pidió ayuda. Nadie clamó por cuidado. Solo el dolor contenido y la necesidad de moverse hacia un refugio. El rancho se volvió un espacio de silenciosa evaluación mutua. Él no preguntó de dónde venían. Ellas no ofrecieron detalles. Se sentaron, dejaron sus mantas y herramientas, se miraron entre sí con un lenguaje silencioso de confianza adquirida en la pérdida. Samuel preparó agua caliente y algo de pan, sin hablar mucho, con movimientos medidos, dejando que cada acción hablara por él. Una de ellas, la que cojeaba, finalmente dejó escapar un suspiro y apoyó la cabeza contra la pared. Nadie lo comentó, nadie necesitaba palabras. Esa noche, el viento sopló con fuerza y la madera del rancho crujió como si protestara por la presencia inesperada. Samuel revisó las puertas, los cerrojos, y pasó una mirada por las ventanas que daban a la llanura. La tensión no era hostil, pero sí palpable. Cada mujer tenía su historia tatuada en los ojos, y él llevaba la suya en los hombros, y ambos sabían que cualquier error podía ser costoso. El desayuno no fue conversación. Fue trabajo. Samuel repartió raciones de avena y café, observando cómo las mujeres comían con la misma economía de gestos con la que se movían. Cada pequeño movimiento demostraba supervivencia, como colocar la silla, como sostener la taza sin derramar, como medir la distancia entre ellas y él sin invadir territorio. Había una danza silenciosa de respeto y evaluación. La mujer herida necesitaba curación. Samuel no pidió permiso, simplemente buscó vendas limpias y ungüentos, trabajando con cuidado, sin palabras innecesarias, sin tocar más de lo necesario. Ella aceptó, rígida, como si cada gesto fuera un cálculo. ¿Es confiable? ¿Puedo depender de este hombre para no lastimarme más? Gracias, dijo al final,
apenas audible, y eso fue suficiente para un vínculo inicial. El día avanzó lento. Las mujeres comenzaron a ayudar con las tareas del rancho, alimentar al ganado, limpiar el corral, arreglar cercas. Samuel observaba, corrigiendo con gestos, no con palabras, dejando que probaran sus límites y que ganaran confianza en su capacidad de proteger y guiar. No hubo elogios ni críticas excesivas. Solo un reconocimiento tácito de que la vida aquí era dura y cada esfuerzo contaba. Cuando el sol comenzó a caer detrás de los riscos, la luz se volvió dorada y la planicie parecía un océano de polvo. Samuel subió al mirador improvisado de madera y miró a las mujeres, dispersas en el terreno, cada una cumpliendo una tarea, cada una con su propio ritmo, cada una con su pasado pesado colgando como sombras invisibles. Él sintió un peso nuevo, la responsabilidad no era solo suya. Ahora eran 5 más bajo su cuidado, aunque no los conociera, aunque no le hubiera pedido que estuvieran allí. La noche llegó con un viento frío que cortaba la piel. Las mujeres se acomodaron en las camas improvisadas y mantas extendidas en el piso. Samuel encendió la lámpara de aceite y observó el contorno de sus rostros iluminados suavemente, concentración, cansancio, resiliencia. Ninguna buscó acercamiento, ninguna pidió consuelo. Solo la necesidad compartida de sobrevivir un día más. Samuel se recostó en su cama, mirando la sombra que proyectaban las lámparas sobre la pared. Por primera vez en años, el silencio del rancho no le pareció únicamente soledad. Había algo más, una tensión contenida que prometía cambio, un giro silencioso en la rutina de su existencia. La llegada de esas 5 mujeres, inesperada y silenciosa, había alterado el orden de su mundo. Y mientras el viento golpeaba los postigos, mientras los caballos resollaban en los establos y la oscuridad se filtraba en cada esquina del rancho, Samuel entendió que la vida ya no sería la misma. No por palabras, ni por promesas, sino por la simple presencia de aquellas viudas que, sin pedir nada, habían desafiado la soledad que él había abrazado durante tanto tiempo. La historia apenas comenzaba, y él lo sabía, el amanecer llegó con un gris frío que se filtraba por las ventanas del rancho. La planicie parecía más dura, más vacía que la víspera, pero había movimiento, los caballos relinchaban, las mujeres comenzaban a preparar lo que Samuel llamaba el orden de la mañana. Cada paso era silencioso, pero cada acción era precisa, medida, casi militar. No hablaban de más, no buscaban compañía, trabajaban como si la supervivencia fuera lo único que importara. La mujer herida ya caminaba mejor. Samuel la había visto practicar los pasos con cautela, apoyándose en un palo improvisado, evitando cualquier gesto que revelara debilidad. Ella no necesitaba palabras de aliento, pero él se aseguró de que cada vendaje estuviera firme, cada movimiento seguro. A veces solo bastaba con observar desde la distancia, ajustando lo que pudiera con sus manos callosas. ¿La cerca del sur?, preguntó Samuel, finalmente rompiendo el silencio mientras señalaba un tramo que estaba cediendo bajo la presión del viento. Una de las viudas, de cabello oscuro y rostro serio, asintió sin decir nada. Se acercó, tomó un martillo y comenzó a clavar tablas flojas. Otro gesto simple, y ya estaban trabajando lado a lado, sincronizadas sin necesidad de hablar. La interacción era mínima, pero la confianza crecía en cada movimiento compartido, confiar en que el otro no fallaría, que el esfuerzo no sería desperdiciado. El trabajo del rancho se volvió rutina compartida. Cada una asumía una tarea, cuidar del ganado, recoger leña, preparar comida. Samuel observaba desde la sombra de la cochera, corrigiendo con gestos, evitando dar órdenes. La comunicación era por mirada, por gesto, por un entendimiento tácito de quién podía hacer qué y hasta dónde podía empujarse sin riesgo. La mujer herida a veces le lanzaba una mirada que decía puedo hacerlo sola, y él respondía con un asentimiento casi imperceptible, reconociendo su independencia. El viento trajo más que polvo aquel día. Hombres pasaron por la planicie, extraños que buscaban trabajo, rumores o algún alivio temporal. Samuel los notó de inmediato,
observando desde lejos cómo evaluaban el rancho. Las viudas también los miraron, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. Ninguna se dejó intimidar, ninguna cedió ante la curiosidad o la amenaza. Ellas entendían que la soledad podía ser un arma o una prisión. Samuel comprendió que no podía solo proteger el lugar sin la vigilancia silenciosa de aquellas mujeres. La seguridad se volvió una tarea compartida, aunque ninguno dijera gracias ni estás a salvo. Durante la comida, la conversación era mínima. Cada cucharada de avena o trozo de pan se tomaba con cuidado, como si hablar demasiado fuera un lujo que no podían permitirse. Sin embargo, la cercanía de compartir el mismo espacio generaba algo que Samuel no esperaba, una calma contenida, un entendimiento tácito. No era amistad, ni romance, pero había algo que empezaba a asentarse, como raíces que crecen lentamente bajo tierra antes de aparecer. El pozo del oeste está seco, dijo finalmente la mujer de cabello oscuro, la voz neutra, sin dramatismo. Podemos sacar agua del arroyo, pero hay que caminar más lejos. Samuel asintió. Él sabía que llevar agua implicaba esfuerzo y riesgo, pero no dudó. Preparó los cubos, revisó los caballos, y sin más palabras, emprendieron el camino juntos. No había charla ligera, solo movimientos coordinados, respiración medida, mirada alerta al horizonte. Cada uno protegía al otro sin necesidad de demostrarlo. La mujer herida caminaba con más seguridad, pero Samuel permanecía cerca, listo para intervenir si algo salía mal. Esa tarde, mientras volvían al rancho, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Un viento cortante levantó polvo que se colaba en los ojos y la ropa. Una tormenta se acercaba y la distancia desde el arroyo hasta la casa era larga. Samuel ordenó que caminaran más cerca de los caballos, y las mujeres, sin protesta, siguieron sus indicaciones. No había mandatos, había respeto silencioso. Cada uno sabía que cualquier error podía significar lesión o peor, y eso reforzaba la necesidad de confiar el uno en el otro. Al llegar al rancho, Samuel dejó que las mujeres llevaran el agua a la cocina. Él cerró puertas, aseguró ventanas y revisó el establo. La tormenta llegó con fuerza, pero no sorprendió a nadie. Las mujeres, reunidas junto a la chimenea, calentaron sus manos en silencio, mientras Samuel reparaba un tejado que amenazaba con ceder. Nadie habló, nadie pidió calor, solo la acción y la resistencia compartida llenaban la habitación. En los días siguientes, pequeños gestos construyeron un entendimiento más profundo. Una de las viudas enseñó a la mujer herida a caminar sobre terrenos difíciles sin depender tanto del bastón. Otra mostró cómo encender fuego incluso cuando la madera estaba húmeda. Samuel observaba, a veces interviniendo, a veces solo cuidando desde la distancia. Cada acción fortalecía la confianza, no necesitaban palabras para medir quién podía ser fiable en momentos de peligro. Pero la soledad del rancho también trajo recuerdos, silencios que pesaban. Samuel veía cómo cada mujer cargaba su propia historia, cicatrices en las manos, ojos endurecidos, gestos que hablaban de pérdidas. La mujer herida a veces miraba al horizonte, y él entendía que no pensaba en él, sino en lo que había dejado atrás. Él también sentía los fantasmas, años de invierno, muertes evitadas y otras inevitables. No había consuelo verbal, solo presencia compartida, un espacio donde podían existir sin juicio ni compasión forzada. Una tarde, cuando la luz del sol se volvió dorada y el viento se calmó, una de las mujeres se acercó a Samuel mientras él revisaba la cerca. No dijo nada. Solo puso su mano sobre la suya, firme, sin exigir contacto, sin buscar afecto. Fue suficiente. Samuel sostuvo su mirada unos segundos, luego asintió, reconociendo el puente silencioso que habían construido. La mujer retiró la mano y se fue, sin palabras, y eso era más que suficiente. El peligro seguía presente. Rumores de hombres que buscaban conflictos, de tierras disputadas, de amenazas que llegaban desde más allá de la planicie. Pero ahora, Samuel no estaba solo en la vigilancia.
5 mujeres compartían la carga, y aunque no hablaban de lealtad ni amistad, sus actos demostraban un compromiso tácito. Nadie prometía protección, nadie pedía afecto. Solo existían, juntos, en una red de supervivencia que crecía con cada día. Al caer la noche, la tormenta había pasado. El rancho olía a leña húmeda y tierra mojada. Samuel miró a las mujeres mientras se acomodaban alrededor del fuego, algunas arreglando ropa, otras revisando herramientas, la mujer herida secándose las manos con cuidado. Había una calma tensa, un ritmo aprendido de la vida en la soledad, pero también una certeza silenciosa, confiaban el uno en el otro, aunque no dijeran nada. Esa noche, mientras Samuel cerraba la puerta principal, sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de que no estaba solo. No era comodidad, ni afecto, ni alivio fácil. Era reconocimiento, respeto y vigilancia mutua, tejido lentamente por la rutina, la acción y la resiliencia compartida. La presencia de aquellas 5 mujeres no había cambiado su mundo en risas ni palabras, pero sí en un hilo invisible que sostenía la vida diaria y la seguridad de todos. Samuel se recostó en su cama, observando la sombra de las mujeres proyectadas por la luz del fuego. La soledad todavía existía, pero ahora era compartida, y la confianza, silenciosa pero firme, comenzaba a echar raíces. La historia apenas estaba avanzando, pero la base de un vínculo duradero se había establecido: acciones, cuidado, vigilancia y respeto, sin palabras, sin promesas, solo confianza ganada lentamente. El viento nocturno golpeó suavemente la madera del rancho. Samuel cerró los ojos, consciente de que el peligro seguiría llegando, que la vida aquí era dura y despiadada. Pero también sabía algo más: no enfrentaría esos días solo. 5 mujeres habían llegado y, sin proponérselo, habían comenzado a transformar la existencia de aquel hombre aislado y su rancho olvidado. Y mientras la noche se espesaba sobre la planicie, Samuel Ortega comprendió que la verdadera fuerza no estaba en él solo, sino en la frágil pero firme alianza que habían tejido, sin palabras, sin gestos grandilocuentes, solo con la realidad de la vida compartida. El invierno había llegado de golpe. La planicie, antes dorada, se había vuelto gris y dura, la nieve cubría las cercas, los corrales y el techo del rancho, y el viento silbaba entre los árboles muertos, cortando la piel con insistencia. Samuel recorría el perímetro del rancho con pasos lentos, midiendo el suelo helado, ajustando la valla donde la nieve había cedido el peso. Su cuerpo estaba acostumbrado a la fatiga, pero no a la tensión que traían ahora las 5 mujeres con él. No era solo trabajo físico, era responsabilidad completa, y eso pesaba más que cualquier viento. La mujer herida se movía con cuidado, apoyándose en un bastón que ya no necesitaba tanto. Caminaba detrás de Samuel, sus ojos atentos a cada pisada, evaluando la nieve, el hielo, el terreno desigual. Había aprendido a confiar en él, pero la confianza no era entrega, era vigilancia compartida, una danza silenciosa de cuidado mutuo que los mantenía vivos. Fue en la segunda semana de la nieve que llegaron los primeros hombres desde la ciudad. Traían armas, rostros duros y olor a whisky barato. Buscaban tierra, problemas o simplemente diversión en un lugar olvidado. Samuel los vio antes de que se acercaran demasiado y retrocedió hacia el rancho, con las manos firmes sobre su revólver. Las mujeres lo siguieron, no por miedo, sino porque entendían la gravedad. Cada paso estaba calculado, cada mirada medía distancia, fuerza, intención. Ellos vienen por la tierra, dijo la mujer de cabello oscuro, apenas audible, con un gesto hacia los hombres que rompían la nieve con sus botas. No quieren trabajo, solo conflicto. Samuel asintió. No había tiempo para palabras largas, ni discusiones. La preparación fue silenciosa, armas aseguradas, caballos listos, puertas reforzadas. La mujer herida cargó un rifle pequeño, y aunque la puntería era incierta, el gesto decía más que un disparo: estamos listos, no nos intimidan. La confrontación fue inevitable. Los hombres llegaron al rancho con arrogancia, pero encontraron resistencia contenida, calculada. Samuel no gritó,
no amenazó, solo estuvo presente, firme. Las mujeres se movieron con precisión, cubriendo los flancos, vigilando ventanas, puertas y el corral. No era violencia por orgullo, era defensa silenciosa. Cada hombre evaluó la fuerza del grupo y, finalmente, se retiró, pero no sin dejar un aire pesado de amenaza, volverían. Esa noche, el rancho estaba tenso. El fuego crepitaba en la chimenea, iluminando los rostros cansados de las mujeres. Ninguna hablaba de miedo, ninguna fingía calma. Samuel observó, silencioso, cómo la mujer herida apoyaba la cabeza contra la pared, los ojos perdidos en la sombra del fuego. Él se acercó, no para tocar, solo para ofrecer compañía silenciosa. Ella lo notó y le devolvió la mirada, un reconocimiento sin palabras, gracias por estar aquí. Pero la amenaza externa no era la única presión. La mujer herida, por primera vez, mostró fragilidad que no podía ocultar. La nieve y la distancia la habían agotado, y Samuel lo entendió sin que ella dijera nada. Le ofreció su capa, y ella aceptó con un gesto mínimo, sin palabras, sin dramatismo. La intimidad no era romántica aún, era supervivencia compartida, una proximidad que solo podía existir en la soledad extrema del rancho. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia y elección. Los hombres que habían amenazado el rancho regresaron, pero esta vez con más audacia. Samuel y las mujeres trabajaron juntos para reforzar barreras, mejorar la vigilancia y preparar estrategias de defensa. Cada mujer tenía su papel, y Samuel confiaba en que todas podían sostenerse. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba no era física, sino de confianza. Cualquiera podía fallar en un momento crítico, y eso podría ser fatal. Fue durante una tormenta particularmente dura que la mujer herida tomó la decisión que definiría su posición. Mientras Samuel reparaba un techo que cedía bajo la nieve, ella caminó hasta el corral para ayudar a un caballo resbaladizo. El hielo cedió bajo sus pies, y ella perdió el equilibrio. Samuel reaccionó al instante, pero no a tiempo para atraparla antes de que cayera parcialmente. Sus brazos la sostuvieron, pero la fuerza no bastaba para impedir un golpe leve en la espalda. Ella se incorporó lentamente, respirando con cuidado, y miró a Samuel directamente. No hubo palabras de reproche, ni súplica. Solo un gesto que decía, puedo soportarlo. No necesito que me sostengas más que esto. Samuel asintió, comprendiendo que la decisión era suya, no impuesta, y que la confianza mutua ahora era tangible. Ella eligió permanecer, elegirlo a él y al rancho como refugio, no porque no pudiera irse, sino porque quería estar allí. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y los caballos resollaban en los establos, la primera intimidad verdadera ocurrió. No hubo palabras dulces, ni gestos dramáticos. Samuel trajo agua caliente y ayudó a que ella se acomodara junto al fuego, ajustando la manta sobre sus hombros con precisión silenciosa. Ella no dijo nada, solo dejó que él completara la acción, aceptando la cercanía sin exigir nada más. La intimidad era la aceptación de la fragilidad compartida y la seguridad que provenía de la presencia, no del afecto inmediato. Los días posteriores reforzaron la lección, la supervivencia exigía elección constante, tanto de riesgo como de compañía. Las mujeres y Samuel continuaron trabajando, vigilando, construyendo cercas y reparando techos, pero también establecieron límites claros. Nadie cruzaba un espacio personal sin consentimiento tácito, nadie imponía afecto donde no había confianza. La cercanía creció lentamente, sostenida por actos de cuidado y decisiones compartidas, no por palabras vacías ni promesas irreales. Finalmente, llegó un amanecer silencioso, con la nieve cubierta de una luz pálida y fría. Samuel observó a las mujeres mientras se movían en la rutina matinal, alimentando ganado, arreglando ropa húmeda, cuidando del fuego. Había tensión en cada movimiento, pero también un ritmo aprendido, casi natural. La mujer herida se acercó a él, no para pedir ayuda, sino para ofrecer una mano firme, y Samuel la tomó brevemente, un gesto simple, contenido, que decía más que cualquier palabra, estamos juntos en esto.
Esa fue la primera verdadera elección emocional, no necesidad, no imposición, sino decisión consciente de confiar, de compartir el peligro y la rutina, de establecer un vínculo silencioso que sería la base de cualquier afecto futuro. Samuel entendió que esta elección había cambiado la dinámica del rancho, ya no era solo un hombre aislado con 5 mujeres dependientes, ahora eran aliados, iguales en la lucha diaria, con un respeto y una intimidad que crecía en cada acto, en cada mirada, en cada gesto silencioso. El viento cortante volvió a soplar esa noche, pero el rancho ya no parecía tan vacío. Samuel se recostó junto a la chimenea, observando la sombra de las mujeres y la suya proyectada sobre la pared. La intimidad, contenida y ganada, estaba presente, y con ella la certeza de que cualquier amenaza externa no sería enfrentada solo. La elección había sido clara, silenciosa, irreversible: permanecer juntos, confiar en la resiliencia de cada uno y aceptar la fragilidad del otro sin romper su dignidad. Y mientras la noche cubría la llanura helada, Samuel comprendió que el verdadero conflicto ya no estaba fuera, sino dentro: aprender a abrirse, a aceptar compañía y afecto de manera contenida, sin apresuramiento, sin fantasía. Había comenzado a comprender que la soledad podía ser compartida y que la confianza, una vez elegida, podía ser tan fuerte como cualquier barrera de madera o alambrada. La historia estaba llegando a un punto decisivo. Los peligros del exterior seguirían viniendo, pero la elección interna había sido hecha. Aquellos que habían llegado a su rancho no eran visitantes, eran parte de su mundo, parte de su lucha, y la intimidad silenciosa que habían compartido era el primer paso hacia algo más duradero. El invierno llegó a su punto más severo. La nieve cubría cada rincón del rancho, los caballos hundiéndose hasta los corvejones en algunos tramos, el viento silbando entre las vigas de la casa como un aviso constante. Samuel se movía con pasos firmes sobre la planicie blanca, ajustando cercas, revisando el pozo y los establos, con la mirada alerta a cualquier amenaza. No solo la nieve era enemiga, hombres llegaban desde más allá del horizonte, rumores de conflictos, codicia y violencia. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Las 5 mujeres se habían establecido en la rutina, cada una con sus responsabilidades. La mujer herida caminaba sin bastón, controlando la distancia con los animales, enseñando a las demás sobre cuidado del ganado y del rancho. Cada gesto era firme, seguro, reflejo de resiliencia y dignidad. Samuel las observaba en silencio, consciente de que la vida que habían construido juntos ya no era frágil ni temporal. Habían formado una unidad silenciosa, sostenida por trabajo, confianza y elección mutua. Fue durante una tarde gris, con la nieve cayendo en gruesos copos, que el peligro externo volvió. 2 hombres a caballo aparecieron en la distancia, avanzando lentamente hacia el rancho. Samuel los vio antes de que ellos lo notaran y levantó la mano, señalando a las mujeres. Sin palabras, se movieron para cubrir entradas y vigas. No había miedo, solo preparación contenida. Cada uno entendía su rol. Esta vez no era solo defensa, era supervivencia conjunta. Los hombres llegaron al portón principal, pero se detuvieron al ver la coordinación del grupo. No había gritos, no había violencia inmediata, solo una presencia firme y silenciosa que les dijo más que cualquier amenaza verbal. Samuel permaneció de pie, observando, mientras las mujeres ajustaban cercas, aseguraban puertas y sostenían rifles y palos. El respeto mutuo era palpable, ni un paso más sin aviso, ni un gesto de violencia innecesario. Finalmente, los hombres se retiraron, pero dejaron un aviso con sus ojos: volverían. Esa noche, alrededor del fuego, la tensión se disipó parcialmente. No hubo palabras excesivas, solo la rutina compartida: la mujer herida ajustando mantas, otra revisando herramientas, Samuel inspeccionando armas y cerraduras. Había un entendimiento tácito, cada uno había elegido permanecer, confiar y proteger. La intimidad silenciosa entre ellos ya no era novedad, era parte de la vida diaria, un lazo construido con acciones y decisiones, no con palabras. Días después, la nieve comenzó a ceder, revelando la tierra helada bajo el blanco impasible.
Samuel y las mujeres trabajaban juntos para reparar daños, reforzar cercas y asegurar el pozo. Cada tarea reforzaba la unidad silenciosa que habían formado, no había órdenes ni jerarquías rígidas, solo respeto y acción conjunta. La mujer herida ayudaba a enseñar a las demás cómo moverse en el terreno resbaladizo, cómo mantener la calma en la tormenta, cómo anticipar peligros sin depender de palabras. El invierno trajo otra amenaza, enfermedades menores entre el ganado, la falta de alimento y frío extremo. Samuel supervisaba y las mujeres respondían con eficiencia, cubriendo animales, reparando cobertizos, cocinando comidas calientes y nutritivas. La responsabilidad compartida se volvió un ancla emocional, cada acción mostraba cuidado sin necesidad de decirlo. Había intimidad, sí, pero contenida, respetuosa, ganada en la rutina diaria y en la supervivencia conjunta. Fue entonces, en la quietud de una mañana helada, que la mujer herida se acercó a Samuel mientras reparaba la valla del sur. Sin palabras, le dejó un paquete de comida recién cocinada, y al mismo tiempo, colocó su mano sobre la suya por un instante. No era gesto de romance apresurado, era reconocimiento. Samuel asintió ligeramente. La decisión era mutua, permanecer, confiar, sostenerse unos a otros. Esa elección era más profunda que cualquier afecto instantáneo, era compromiso silencioso, pesado y real. Los hombres que antes habían amenazado el rancho regresaron unas semanas después, esta vez con más audacia. Samuel y las mujeres estaban listos. No había miedo, solo coordinación. La confrontación fue breve, un intercambio de miradas, gestos calculados y preparación silenciosa que demostró que ningún intruso podía romper la defensa del rancho. La lección estaba clara, la fuerza no residía solo en Samuel, sino en la unidad que habían construido. Nadie dependía de un solo protector, todos eran parte de la defensa, y todos habían elegido estar allí. Con el peligro momentáneamente apartado, la vida del rancho comenzó a estabilizarse. Samuel observó a las mujeres mientras trabajaban, cuidaban a los animales y preparaban comida. Había confianza, respeto y una intimidad silenciosa que había crecido lentamente. No había necesidad de palabras, ni gestos dramáticos. Cada acción era comunicación suficiente, un gesto, una mirada, una decisión compartida. La rutina diaria era el lenguaje de la conexión que habían forjado. Finalmente, el invierno se dio paso a la primavera. La nieve se derritió, dejando la tierra húmeda y fértil. Samuel se paró en el porche del rancho, observando cómo las mujeres arreglaban cercas y alimentaban a los caballos. Ya no eran visitantes ni extrañas, eran parte de la vida del rancho, parte de la existencia que él había pensado que siempre sería solitaria. La elección había sido clara, silenciosa y constante, permanecer, proteger y sostenerse mutuamente. En la última noche de la historia, el rancho estaba en calma. Las mujeres se acomodaron alrededor del fuego, las sombras proyectadas sobre las paredes de madera mostrando su forma y presencia. Samuel cerró la puerta principal, se sentó junto al fuego y observó. No había palabras necesarias, la historia había alcanzado un punto de resolución que no necesitaba dramatismo. La soledad había sido reemplazada por responsabilidad compartida, intimidad contenida y confianza ganada. Mientras el viento soplaba suavemente fuera del rancho, Samuel comprendió que no solo había sobrevivido al invierno, ni a los hombres que habían amenazado su tierra. Había sobrevivido al aislamiento, al peso de la responsabilidad y al miedo a la cercanía. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en el solo, sino en la elección compartida de 5 mujeres que, sin pedirlo, habían transformado su vida para siempre. No había promesas de felicidad fácil, ni finales de cuento. Solo una certeza silenciosa y pesada, la vida era dura, pero ya no estaban solos. Las acciones, la vigilancia, la rutina y la elección mutua habían creado un refugio, un hogar que no dependía de palabras, ni de afectos rápidos, sino de compromiso silencioso y compartido.
Y mientras el rancho descansaba bajo la noche clara, Samuel Ortega comprendió que la historia que había comenzado con la llegada de 5 viudas apaches había alcanzado su forma más duradera. No había soledad, no había abandono, solo la certeza de que, finalmente, nadie estaba solo.